palabra del Señor en el libro de Efesios. Hoy nos tocó el libro de Efesios, ¿verdad, mi hermana Bella? El libro de Efesios. Padre, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. En este nuevo día que tú nos regalas de vida, nos regalas la oportunidad de alabar y bendecir tu nombre, de escuchar tu voz, de ponernos a cuentas contigo y de decirte que te amamos, Señor. Decirte que te amamos, que somos agradecidos por ser tus hijos, tener un Padre tan bueno y amoroso como eres tú con nosotros, perdonador de nuestros pecados. Gracias, Padre mío. Vamos a abrir tu palabra. Amado Espíritu Santo, te invitamos a este lugar. Háblanos, mi Dios. Habla mi vida. Habla a cada uno de los que estamos aquí. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Bendito seas, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta semana es una semana recordatoria en el calendario americano, el Día de Acción de Gracias, va a ser el día jueves. Todos lo sabemos, lo conocemos, el principio, cómo fue, cómo inició, quienes vinieron, qué presidente puso ahí como un día festivo en el calendario. Todos lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Lo sabemos. Bendito sea el Señor. Es un buen tiempo para yo y ustedes poder reconocer la bondad de Dios, reconocer su bondad y cuánto somos agradecidos de Dios. No esperemos este día en el calendario, no esperemos este día, este mes. El agradecimiento en el Hijo de Dios tiene que ser diario y constante. Diario y constante. No esperemos una fecha, no esperemos un día. El Señor quiere escuchar de nuestras voces que le somos agradecidos. ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez? ¿Hemos tomado un tiempo en nuestras vidas? ¿Hemos hecho un resumen de las bendiciones adquiridas? Si ya estamos casi finalizando el año, ¿qué hizo Dios en enero? ¿Qué hizo Dios en febrero? Estamos en noviembre. ¿Qué ha hecho Dios en el transcurso de este año? ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha proporcionado? ¿Hemos hecho un paréntesis? ¿Algún día en este año hemos reconocido la bondad de Dios como Él quiere que reconozcamos? ¿O simplemente le damos gracias porque nos enseñaron a decirle gracias y es un gracias de labios para afuera, pero sin reconocer, sin entender de qué somos y de qué debemos ser agradecidos delante de los oídos y los ojos de Dios? Es necesario tomar un tiempo para reflexionar en las tantas y muchas y abundantes bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué es bendición? Palabra muy común. Te bendigo, hermana. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Pero qué es bendición? ¿Qué significa para usted la bendición? ¿Qué significa para mí la bendición? Es decir o recibir algo bueno. Y qué mejor que sus hijos recibamos lo mejor de Dios. Porque Él tiene lo mejor para nosotros. Porque somos sus hijos. Él no nos da cualquier cosa. Él nos da lo mejor. Lo mejor del trigo te daré. Lo mejor. No lo que le sobra a Dios. Lo mejor. Porque somos sus hijos. ¿Ha meditado usted en eso? ¿Ha pensado usted en eso? Que del Señor recibimos sus dádivas y favores. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Así que bendición es decir o recibir algo bueno en nuestra vida. Y repetimos como hijos de Dios, qué bueno saber que Dios tiene lindas cosas para su pueblo. El Señor dice en Jeremías 29:11, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. El Señor tiene lo mejor para nosotros, sus hijos. En esta mañana no me voy a concentrar en los favores de Dios recibidos en lo que es material. El Señor conoce cada día nuestra necesidad. El Señor nos ha prometido el pan de cada día. El Señor nos ha ofrecido el techo y el abrigo. Somos bendecidos porque Dios nos ha regalado una familia. Somos bendecidos porque nos ha permitido venir a este hermoso país. Somos bendecidos porque tenemos la salud. Quizás no 100%, pero vivimos. Estamos vivos.
Somos bendecidos porque hay un trabajo. Somos bendecidos porque hay familia. Somos bendecidos físicamente, económicamente, materialmente. Y a veces y muchas veces, como dijo nuestra hermana Marieli, recibimos más de lo que necesitamos. Porque tenemos un Dios dadivoso. Porque tenemos un Dios grande que alcanza su misericordia a su pueblo desbordante. ¿Usted ha recibido más de lo que ha pedido? Amén. Yo he recibido más de lo que he pedido. Yo tengo más de lo que le he pedido. Pero aún así, yo he sido ingrata. Aún así, lo he recibido porque quizá lo tenía que recibir. No, hermanos, no debe ser así nuestra actitud con Dios. Debe ser una actitud de lo profundo de nuestro corazón. Un gracias. Un gracias por la vida. Un gracias por la salud, un gracias por el trabajo, nos guste o no nos guste, un gracias, Señor, porque tú me estás dando lo mejor del trigo. Eso le agrada escuchar al Señor. Pero en esta mañana, hermano, nos vamos a apartar un ratito de las dádivas de Dios materiales, que son diarias y constantes. Son diarias y constantes, porque Él conoce nuestra necesidad. ¿Verdad que sí, mis hermanas? Él lo conoce. Ahora yo los voy a poner a meditar en las bendiciones espirituales. Una cosa es lo material, que lo vivimos diariamente, pero ahora yo quiero meditar en las bendiciones espirituales y les invito a que sigamos la lectura en el libro de Efesios, capítulo 1. Voy a dar lectura desde el versículo 3 y leo su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Pablo, hablando a los Efesios, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no material, espiritual. Con bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Punto. Que nos escogió en Él. ¿En quién? ¿En quién nos escogió? En Jesús. Él nos escogió en Jesús. Antes de la fundación del mundo, le escogió a usted, a usted, a usted y a mí. ¿Lo creemos? ¿Usted cree que le escogió antes de la fundación del mundo? Sí. ¿Y por qué lo cree? Porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Y lo que dice la palabra es su boca, es su verdad, es su realidad. Y por fe yo creo que antes que el Señor pusiera en orden esta tierra desordenada, el Señor en su memoria, en su mente, me escogió a mí, Silvia Cárdenas. ¿Usted lo cree? ¿Que la tomó a usted? Sí, con certeza de fe, sí, yo sé que el Señor me escogió a mí. Por lo tanto, eso ya me hace bendecida, que el Señor se tomó su tiempo y me miró antes de la fundación del mundo, porque Él iba a tener un propósito en mi vida y en su vida. Y si yo vine a este mundo, no fue producto de la casualidad, fue propósito de Dios. Así tenemos que entender, así tenemos que pensar. Así tenemos que analizar la palabra. Así. ¿Y para qué? ¿Para qué nos escogió en Jesús? ¿Para qué? Para que fuésemos, ¿qué, hermanos? ¿Están leyendo? Santos. Y sin mancha. Delante de Él. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué? Para que seamos personas santas,
sin mancha, quiere decir apartados del pecado. Para eso nos escogió el Señor, limpios, santos, apartados del pecado. Muy bien. Nos escogió para eso, para ser santos. Primera de Pedro 1:15 nos dice lo siguiente: sino como aquel que nos llamó es santo. Sino como aquel que nos llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios el Padre. ¿Cómo es Dios el Padre? Santo. Como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos, nos dice Pedro. ¿Y en qué forma vamos a ser santos? ¿En qué forma, dice Pedro? En vuestra manera de vivir. Facilito. Nos da la enseñanza y nos indica cómo debemos ser santos. No porque vamos a orar 10 horas al día. No porque hagamos esto, no porque hagamos esto, no porque la obra... No. Santos, porque Él es santo y tenemos que vivir una vida santa en armonía, en la presencia del Señor, en nuestra manera de vivir. ¿Cómo es esto? Lo que pensamos, lo que decimos, lo que actuamos, todo lo que maneja nuestra vida tiene que ser santa, porque Él es santo. Así de fácil. En nuestra manera de vivir. ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? En nuestra manera de vivir debemos ser santos. Muy bien. Dice el Señor, el versículo 5, en amor. Nos escogió en Él, en Jesús, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Nos escogió en amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida. Amén. ¿En qué nos escogió Dios? En amor. No por quienes somos, no por lo que hacemos. En amor. Porque no quería que nos vayamos al infierno. Porque Él quería darnos la vida eterna con Él. Nos escogió en amor. No nos empujó. En amor. Nos escogió el Señor. Me escogió en amor. Me aguantó muchos años para que yo venga a sus caminos. En amor me esperó. Como lo esperó a usted. Porque el Señor es amor. Así dice la palabra del Señor. En amor. Habiéndonos predestinado, que significa habiéndonos escogido. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos buscó. ¿Para qué dice la Biblia? Para ser adoptados como sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Yo soy hija de Dios. Y la Biblia me dice que Él me adoptó como su hija por amor. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Porque si Jesucristo no venía al mundo, si Jesucristo no moría por mí, yo no iba nunca a ser hija de Dios, nunca iba a tener la vida eterna, y lo que me esperaba a mí era juicio de condenación, fuego eterno, infierno. Punto. Aquí vemos la grandeza del Padre al haber enviado a su Hijo Jesucristo para que a través de Él y por Él podamos ser adoptados como hijos del Padre. Como hijos del Padre. Dios nos acepta como sus hijos a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Lo cree? Amén. ¡Qué bendición! El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. No tiene al Padre el que no ha creído en el Hijo. El mundo se pierde porque no ha creído en el Hijo. El mundo de afuera tiene religión, pero el mundo de afuera no tiene la verdad que usted y yo tengo. La verdad es Jesucristo, porque Él es la verdad, el camino y la vida.
Jesucristo a través de su muerte me unió al Padre. Él fue el camino que abrió para que esta pecadora entrara a su presencia. Porque la sangre de Jesús me lavó, me limpió, me perdonó. Y el Padre me aceptó como su hija por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Es una bendición o no es una bendición? ¿Usted se siente bendecida, afortunada o no? Súper bendecida. Porque no somos cualquier cosa, somos hijas del Altísimo, somos hijos del Altísimo, somos real sacerdocio de Él, somos nación santa de Él, somos sus hijos. Ya con eso es suficiente para todos los días estar de rodillas y decirle: gracias, Señor, que soy tu hija ahora, ya no soy una bastarda, como dice la Biblia. Ya no soy hija de Satanás como yo lo era. Ahora soy hija del Altísimo, porque tú enviaste a Jesucristo a morir por mí. Esa sería la única razón de ser agradecidas a Dios por siempre y para siempre. Pero hay tanto por qué agradecer a Dios espiritualmente. ¿Qué más dice el versículo 6? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos separó? ¿Para qué nos eligió? Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En cuál es el amado? ¿Cuál es el amado? Jesucristo, hermanas. El amado es Jesucristo. Clarito dice la palabra. Fuimos escogidos. Fuimos tomados para Él, para su alabanza, para su gloria, para su gracia, lo cual nos hizo aceptos por medio del amado Jesucristo, lo que les acabé de decir. Sin el sacrificio de Jesucristo estábamos apartados del Padre. Por el amado que es Jesucristo, somos ahora sus hijos. Versículo 7. En quien tenemos, ¿qué? Redención, que quiere decir salvación. Redención es salvación. ¿En quién tenemos salvación? ¿En quién? En Jesucristo. Jesucristo fue el que hizo el sacrificio por nosotros. ¿En quién tenemos salvación? Aquí dice clarito, por su sangre. Por su sangre tuvimos el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de gloria. Por su sangre preciosa, nos perdonó de todo pecado, de toda inmundicia, de toda mala manera de vivir. Éramos injustos, éramos ingratos, éramos pecadores, pero tuvo que venir Jesucristo, derramar esa sangre preciosa, nos lavó, nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas. Repito, somos sus hijos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Es que en estos versículos hay una riqueza. Hay una bendición que pudiéramos estar que te lee y diciéndole al Señor que nos ponga, al Espíritu Santo que nos ponga un espíritu de agradecimiento a Dios. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Amados. No somos cualquier cosa, somos sus hijos. Esta es la bendición más grande que puede tener una persona que se llama cristiano, ser hijo de Dios. Somos sus hijos a través del sacrificio de la sangre. Nos perdonó, nos lavó, nos rescató el Señor. Qué maravillosos versículos. Qué grande es el Señor, que nos tomó nuestras vidas y nos cambió y nos dio estas riquezas para nuestras vidas. Su palabra es maravillosa. El versículo 1 dice Pablo que por la voluntad de Dios Él escribía a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Esta porción, este capítulo, este libro era dirigido a los Éfesos. Era para ellos. Pero como la palabra es viva, como la palabra no cambia, es para el día de hoy. Amén. La palabra no cambia. Es para el día de hoy. Por lo tanto, lo que Pablo dijo a los Éfesos es para mí.
es para usted. No cambia la palabra. Esa bendición no quedó en la iglesia de Efesios. No quedó para los hermanos en Cristo de ese tiempo. Esta palabra es viva para este día. Esta promesa es viva para mí. Esta palabra es viva para usted. Tómela, vívala, practíquela. Porque la palabra es viva. Es para el día de hoy. Me pasaré al verso 13. Otra promesa. ¿Qué dice? En Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Gracias, hermana Nixa. En Él. También vosotros, ustedes, yo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Es palabra de verdad esto? ¿O es una fábula? Es palabra de verdad. ¿Por qué? Amén. Porque Dios la escribió. Amén. En Él no hay cambio. En Él no hay mudanza. Cielo y tierra pasará, Su palabra no pasará. mas mi palabra no pasará. Se va a destruir el mundo, pero su palabra permanece y para siempre. Por lo tanto, esta palabra es de Dios. Esto es la boca de Dios. Dios nos está hablando en esta mañana. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que es la Biblia, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Aquí está la bendición. Has escuchado, has leído, has visto, has presenciado su grandeza, pero dice, habiendo creído en Él. ¿En quién? En el amado. La gente que no cree en el amado no tiene estas promesas. Pero Pablo está hablando a la iglesia, porque dice el versículo 1, a ustedes los santos y fieles en Cristo Jesús. En esta mañana nos dice a nosotros que nosotros los que hemos creído en el amado, esta promesa, esta bendición es para nosotros. ¿Y qué nos dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién nos prometió el Espíritu Santo? Jesús. Jesús. ¿Y cuándo nos prometió? Cuando el Señor ascendía al cielo. Cuando Jesús murió y resucitó. En su último caminar con sus apóstoles en la tierra. Y cuando les vio tristes y afligidos que su maestro se iba y que para ellos el mundo se terminaba. ¿Qué les dijo Jesús? Que no estén tristes, porque iba a rogar al Padre por el Consolador. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es Jesús, el Espíritu Santo es el Padre. Nosotros los hijos de Dios, a través de Jesucristo, somos más que bendecidos porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que no tuvo Israel, lo que no tuvo el pueblo elegido, lo que no tuvo el pueblo escogido, lo tenemos nosotros por su gracia. Amén. Lo prometió Jesús y escrito está que nosotros, una vez que aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador, el Señor viene y nos pone un sello, y ese sello significa que somos de Él. Que somos de Él. Porque Él nos compró a precio de sangre. Somos sus hijos, sellados en el poder del Espíritu Santo. Usted ya no camina sola, yo no camino solo. El Espíritu Santo que vive en mí no está aquí, está aquí. Es el que dirige mi vida y es el que me da convicción de que tengo un Salvador. Amén. El que guía mi vida, el que guía mis pasos, el que alinea mis pensamientos con Él, el amado Espíritu Santo, el que me hace entender su palabra, el que me hace mejor cada día, el amado Espíritu Santo, porque el Padre, cuando yo
confesé a Jesús como mi Señor y Salvador, me selló. Y ese sello nadie lo puede romper. Ese sello nadie lo puede romper. Nada ni nadie. Porque me selló el Padre. Nadie me va a quitar su presencia en mi vida. Somos de su propiedad. Salomón en Cantares, capítulo 6, ¿qué nos dice? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Que no será eso una belleza? Salomón dijo, yo soy de mi amado. ¿Usted puede decir esta mañana eso? ¿Usted puede decirle en su oración diaria? ¿En su oración matutina? ¿En su oración en la noche? Usted puede abrir su boca y decir, yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. ¿Usted lo puede decir? Amén. Yo lo digo. Y entonces tengo una vida de paz, una vida de gozo, en medio de la circunstancia, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. Y nadie me puede quitar la presencia del Señor. Muchas veces leemos la palabra. Muchas veces, y muchas veces, y muchas veces. Pero no nos queda nada. Lamentablemente, no nos queda nada. Si nosotros pudiéramos vivir las promesas del Señor, si nosotros pudiéramos caminar como Dios quiere que caminemos, seríamos el pueblo más feliz del mundo. Con situaciones o sin situaciones. Seríamos la gente más feliz del mundo si pudiéramos entender y practicar y vivir la palabra y las promesas de Dios. Pero no lo hacemos. Y la mínima cosa. Y cuando nos damos cuenta, estamos en el suelo. Tiradas. Y es cuando viene nuestro amado Espíritu Santo y nos levanta. Y nos trae reflexión. Yo estoy contigo todos los días. No te dejaré, no te desampararé. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, levántate. ¿Qué haces en el suelo? ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Y dónde está mi presencia en tu vida? ¿Y por qué te acobardas? ¿Y por qué tienes miedo? Si yo estoy contigo. Leemos. Pero no lo vivimos. Y a veces tenemos que coger el bastón para no caernos. Por favor, hermanas, vivamos la vida que Cristo nos dio. Una vida de esperanza, una vida de felicidad, de gratitud. Demostremos al mundo que somos hijos de Dios de acuerdo a Efesios. Por favor. Hay mucha gente, quizá de las iglesias, que se creen miserables, que no tienen nada. Yo les diría, por favor, vayan a Efesios 1 y que lean la palabra y vean quiénes son ustedes, que tienen la gracia de Dios, que es mejor que el oro, mejor que millones. Eso es la palabra, el oro de Dios en nuestras vidas. Por favor, hermanas, así nos dice el Señor. Además de esta bendición tan grande, Pablo, en el libro de Corintios, nos exhorta a vivir, a sentir, a practicar los dones que Él nos ha dado. ¿Qué es un don? Es un regalo. Es un regalo, es un don, es un regalo. El Señor nos regaló muchos dones. El don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don de la inteligencia, el don de las lenguas, de interpretación de lenguas, el don de discernir los espíritus. Son dones. El don de la fe, el don de la sanidad. Son regalos que Dios nos dio, pero como dice Pablo, Él nos dio de acuerdo a lo que Él quiso y aquí quiso. Pero nosotros, sus hijos, tenemos dones. ¿Usted ha preguntado a Dios cuál es mi don? Tal vez es la palabra, tal vez es predicar. Y usted no quiere predicar porque no ha entendido que eso le regaló Dios. Tal vez de la ciencia no lo pone a desarrollar. El don de la fe no lo desarrolla.
Interpretación de lenguas, no lo entiende. Discernimiento de espíritus, no lo entiende. Pero ese don está aquí, está en usted. 1, 2, 3, como el Señor haya querido darnos. Es tiempo de preguntarle, Señor, ¿cuál es mi don? Ayúdame a entender cuál es mi don. Ayúdame a desarrollar ese don. Don de la fe. Me falta la fe. Desarrolla en mí la fe. Dame sabiduría para tomar buen camino, para tomar buenas decisiones. Sabiduría del cielo, Señor. Tengo esta oferta A, B y C. ¿Cuál es la que me conviene? Sabiduría del cielo. Así, Señor, la una me conviene, esas dos no me convienen. Gracias, Señor. No lo está tomando en su mente. No lo está tomando en su carne. No lo está tomando en su decisión, porque si lo toma, le va mal. Pero si consulta a Dios, le va bien. Desarrollemos los dones. Son regalos espirituales que tenemos a nuestro alcance. A seguir adelante, ¿verdad, hermanas? En lo que Dios nos quiere dar. ¿Cuál es otra bendición? Bueno, los teólogos dicen que hay más de 4,000 bendiciones. Yo no les voy a traer las 4,000, no. Pero de las pocas que puedo traerles en esta mañana, que son muy conocidas. ¿Cuál es una promesa grande para nuestra vida? Jeremías 31. ¿Usted se acuerda de esa promesa? ¿Usted la vive, esa promesa de Jeremías 31? ¿Cuál será, pastora? Le voy a recordar. Con amor eterno. ¿Qué más? Te he amado. Gracias, pastor. Con amor eterno te he amado. ¿Quién nos dice eso? Dios, el Padre. Solo Dios puede amarnos con amor eterno, perdurable, diario, constante, invariable. El amor del humano es variable. El amor del humano está aquí, y si alguien le hizo algo está acá, y si no quiere está acá, y por fin se terminó el amor. Pero el amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios a su pueblo no varía. El amor de Dios a su pueblo es constante. El amor de Dios es diario. El amor de Dios te he amado con amor eterno desde el comienzo hasta el final. Él nos ama y nos seguirá amando. Me dirán, ay hermana, pero si tan grande es el amor de Dios, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué estoy pasando esta circunstancia? Es que no puedo entender si Dios me ama tanto. ¿Por qué hay esta situación en mi vida? Dirá alguien. Yo no le puedo decir el por qué. Solamente le puedo decir que todo está bajo el control de Dios. Todo está en el control de Dios, lo que nos pasa a sus hijos. Y tenemos que aplicar la bendición de Romanos 8:28. Que todas las cosas que le sucede al Hijo de Dios en el sentido negativo, mañana va a ser para bien. En eso que le vemos mal, Dios la va a convertir en bien. Así que yo no tengo respuesta para decirle, hermano o hermana, en esta mañana, ¿por qué usted está en esa situación? Dios sabe por qué a veces caemos en situaciones. Pero déjeme decirle que Dios está en control. Amén. Que Dios esté en control, y que la situación que usted esté pasando este día, mañana usted va a ver la grandeza de Dios y la bendición en ese problema. Porque el Señor nos ama. Nos ama. ¿Cuál es la bendición cuando estamos así turbados, enojados, molestos con Dios porque las cosas no nos van bien? Juan 14:27. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No se turbe vuestro corazón. Quietos. Salmo 36:10. Quietita. Perdón, 46:10. Quieta. No te desbarates. No te angusties. Quieta. Yo estoy trabajando en el asunto. Solo piensa que yo soy Dios, nos dice el salmista. Y Juan, ¿qué nos dice? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él es
situación que se puede estar pasando, cualquiera que se llame. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque Jesús dijo, porque mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que cuando nos queramos turbarnos, digámosle al Señor, yo tengo tu paz. Aviva tu paz en mí. Y el problemita así va a quedar ahí. Y el problemita así va a quedar en nada. Porque Dios está en control. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuál es otra bendición? Otra bendición, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Usted cree que su nombre está escrito en el libro de la vida? Amén. Yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que nadie le va a borrar. ¿Quién lo dice? Lo dice Apocalipsis 3:5, que mi nombre está escrito en el libro de la vida y nadie lo va a borrar. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Vamos viendo las bendiciones espirituales que el Señor nos regala en esta mañana. ¿Qué nos ofrece Filipenses 4? ¿Qué nos ofrece? Suplir todas nuestras necesidades. ¿Pero qué? En su tiempo. No en mi tiempo. En su tiempo Él suplirá todas nuestras necesidades. Pero nos recomienda que no nos afanemos y que al contrario estemos contentos. Facilito. Solo tenemos que aceptar y creer esta bendición. No nos prometió Dios que todo nos iba a ir bien, Y no porque confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a entrar en una burbuja, que nadie nos topará, que no vamos a tener problemas, que vamos a ser súper felices y en abundancia. Eso Jesús no nos dijo, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan lo que nos dijo? ¿En qué evangelio nos dijo? En el evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. ¿Nos dijo? Parece que no nos dijo. Sí. Nos dijo, Sí. en el mundo vas a tener aflicción, pero Confía. confiad en mí, porque yo... He vencido. Qué lindo como leen la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a tener aflicción. Vamos a seguir teniendo aflicciones. Pero ¿qué nos manda el Señor Jesús a hacer? A confiar en Él. A confiar en Él. A confiar en Él. ¿Y cómo confiamos? Dígame, hermana, su secreto. Yo le digo el mío. ¿Cuál será su secreto? De confiar en Dios. ¿Cómo es secreto? No me diga. Pero yo sí les voy a revelar mi secreto. Confiar en Dios significa estar cada día delante de su presencia, en oración, en lectura de la palabra, con oración, con súplicas, dice el Señor. Y yo les doy otro secretito. Si usted no sabe orar, pídale al Espíritu Santo que le ayude a orar. Porque muchas de las veces, como dice la Biblia, no sabemos ni cómo orar, no sabemos ni cómo pedir a Dios. Pero si usted le invita en su oración al amado Espíritu Santo, Él le va a dirigir en la oración. Y esa oración va a ser escuchada por el Padre porque es dirigida en el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que ni sabemos cómo pedimos. ¿Verdad que así dice? Pero el Espíritu Santo es el que nos alinea a la mente de Cristo, a sus pensamientos. Dios sabe nuestras necesidades antes que le pidamos. Dice que las conoce. Así que ese es mi secreto. Oración. 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 Lectura de la palabra. No lea por leer, amada hermana. Analice. Siempre les digo cuando me paro aquí, analice la palabra. Quédese un versículo y diga al Espíritu Santo, revélame lo que me estás diciendo, porque esto necesito para mi vida. Y nunca más usted se va a olvidar de ese versículo porque le pidió al Espíritu Santo que le revele. Y le va a traer convicción a su vida. Y le va a traer gozo, y le va a traer felicidad, y lo que es más, le disipa la mente, y va a entender lo que Dios le está diciendo.
y va a aceptar la voluntad de Dios y usted va a ser feliz. Va a tener aflicción, voy a tener aflicción. La diferencia que Jesús me prometió, que Él va a estar conmigo. Y cuando yo entiendo esa promesa y cuando el enemigo me quiere derrotar en el problema, yo le digo, para, te vas por donde entraste, porque yo tengo la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, y el Señor me prometió estar conmigo, y Él está conmigo. Bye. Él se va. Pero si usted le deja que le siga llenando sus oídos y su mente, no vas a salir, no vas a poder. Cuando usted menos piense, esté en el suelo. Pero aún en el suelo, el Señor nos levanta. Como cantamos esa linda alabanza, ¿no? Pobre pecador, pero me amas. Qué hermosas, hermanas, la palabra del Señor. Debemos ser agradecidos a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Seamos agradecidos en Dios en todo, arriba o abajo, sin finanzas, con finanzas, saludables, enfermos. Seamos agradecidos en Dios porque esa es su voluntad. Y tenemos otra promesa. Que cuando usted muera y yo muera, me espera la vida eterna. Voy a verle a mi Jesús cara a cara. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 14, el capítulo 14 de Juan. Voy pues a preparar morada para... ¿no? El Señor Jesús está preparando para usted una mansión. Quizá ya la tiene terminada. Tal vez ya falta un poquito. Pero yo tengo la seguridad que cuando yo muera, me voy a estar con Él por siempre y para siempre, porque Él me ha prometido prepararme una morada. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Es que porque no hay que temer a la muerte. Ese día va a ser el más feliz de nuestras vidas. Vamos a estar con Él por siempre y para se acabó todo lo que trae este mundo. Miremos, hermano, en pocos versículos, cuánta grandeza, cuánto amor, cuánta fidelidad de nuestro Dios para con nosotros. Amén. Tenemos que agradecer, ¿verdad? Todos los días de ese amor, esa misericordia que tiene. Por lo tanto, ¿por qué estar agradecidos? ¿Por qué, hermano? Según lo que hemos leído. Por la presencia y el conocimiento que Dios nos ama. Porque somos bendecidos por Él todos los días. Porque tenemos un Dios que nos escucha y responde a nuestras oraciones. Porque nunca nos dejará ni nos desamparará. Porque suplirá nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Porque tenemos lo mejor de lo mejor de lo mejor, la salvación y la vida eterna. Situaciones en que tenemos que ser agradecidos todos los días de nuestra vida y no esperar el jueves 28 para decirle gracias, Señor. Oh, todos los días, porque son promesas que necesitamos todos los días recordar. Y termino con este versículo. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, 28 dice así, lo voy a leer. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Un reino que no se termina, ¿verdad? El reino de Dios es inconmovible. El de la tierra se va a terminar. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice el escritor, tengamos gratitud. Y mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Hermoso, como nos dice el escritor. Agradezcamos a Dios, seamos gratos a Dios, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Con temor
y respeto. Amén. Seamos agradecidos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor. ¿Cómo está tu palabra llena de promesas para tu pueblo, Señor? Pero bien dice tu palabra, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Señor, yo en esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que avives el fuego en mí, Señor. Que avives el fuego en mis amados hermanos, en cada hogar, en cada vida, Señor. Que nos aumentes la fe, Señor, la confianza en ti. Señor, se está terminando el año. Yo me pregunto a mí mismo, ¿cuánto he meditado en tu palabra? ¿Cuánto he aprendido? ¿Cuánto me has enseñado? ¿Y cuánto yo he recibido? Ayúdanos, Señor, a no ser solo oidores. Por favor, Señor, tu palabra dice que no te complaces de los oidores, sino de los hacedores, de los que practicamos tu palabra, de los que vivimos tu palabra, Señor. No queremos vivir en ese letargo espiritual, Señor, solamente preocupados de las cosas materiales, solamente preocupados qué pasará mañana, preocupados de las finanzas, preocupados de la salud, preocupados por la familia. No, Señor. Nosotros debemos estar preocupados por tu reino, Señor. Nútrenos, Señor, cada día. Haznos buenos lectores, Señor, buenos lectores. Amado Espíritu Santo, tú estás, Señor, con nosotros y tú eres el que nos ayuda, Señor, a orar, a leer y a practicar. Bendiga a este pueblo, Señor, que nos hemos congregado en esta mañana y danos un corazón agradecido todos los días mientras vivamos en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.